La semana pasada vimos increíbles ejemplos de fe. Y como Dios en su misericordia puede intervenir en nuestras necesidades aun cuando no tenemos la capacidad de buscar su rostro con fe o si carecemos de la intención de acercarnos a Él. Podemos testificar del amor de Jesucristo por la señora que tenía un flujo de sangre o el deseo de liberar al endemoniado Gadareno, aun estando éste incapacitado para orar con fe. La fe había sanado a la mujer en medio de la multitud y muy pronto, a la hija de Jairo. Es maravilloso ver a Jesús entrando en casa de Jairo, personas llorando a la niña y escuchar la palabra directa de Jesús a Jairo. No temas, cree solamente. Bien, ese fue el capítulo 5 de Marcos. ¿Qué veremos ahora? El otro lado de la moneda de la fe. La incredulidad y sus efectos en la vida del cristiano que duda. La fe es la herramienta que permite ver el reino de los cielos en acción. Por la fe experimentamos cómo nuestro Señor implementa en nuestro camino las bases para vivir una vida nueva donde las reglas son diferentes y donde son otras las cosas que importan más. Aprendimos que Dios opera de acuerdo a su soberanía. Él decide a quién bendice, dónde y cuándo. Esto es fascinante. Comenzando a estudiar los primeros 7 versículos de Marcos 6, vemos en el versículo 6 que Jesús se asombraba de la incredulidad de la gente que le había conocido desde niño. Aquí fue donde Jesús fue joven. Era su propia tierra, eran sus parientes, su casa. La Biblia nos cuenta de otra ocasión en la que Jesús se asombró. Vino a verle un centurión romano que le pidió por la salud de uno de sus criados. Jesús accedió a ir con él y el centurión dijo que eso no era necesario, basta con tu palabra fue su respuesta. Esto asombró a Jesús y está registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 9 que dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué razones hay para esta incredulidad en sus coterráneos? Jesús ha vuelto al lugar donde vivió por cerca de 30 años. La gente le conoce desde niño. Fue en este mismo pueblito de Nazaret que se presentó en la sinagoga y leyó del rollo del Viejo Testamento aquellas palabras que escribió Isaías. Palabras que ofendieron a los oyentes. Era la profecía acerca del Mesías prometido y las obras que haría entre su pueblo. ¿Pero por qué se ofendieron la primera vez? ¿Sería esa la razón por la que no creían en él aún? Cuando Jesús declaró que aquella palabra profética se estaba cumpliendo ante sus ojos. Quisieron matarle empujándolo a un despeñadero. Ha pasado cerca de 1 año y Jesús está de regreso en Nazaret. Se le ofrece de nuevo la oportunidad de hablar en la sinagoga, quizá porque muchos han oído las historias que se cuentan de él. De sus milagros y enseñanzas, están comprensiblemente curiosos. Atención a las preguntas que se hacían. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Cómo y por qué eran incrédulos? Ellos eran igual que nosotros hoy en día. La respuesta está en el siguiente verso, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Cómo puede un carpintero terminar de rabino? Conocemos a su mamá y a sus hermanos y ellos tampoco creen en él. La incredulidad era simplemente por la condición de Jesús. ¿No es este el carpintero? ¿De dónde se supone que saca esta supuesta sabiduría y cómo podemos creer esos milagros que se cuentan acerca de este Jesús el hijo de José? No creían porque era de humilde condición y no había sido entrenado para ser rabino. Al final del versículo 3 dice que ellos se escandalizaban de Cristo. Las palabras de Jesucristo les ofendían en gran manera. El profeta Isaías, 700 años antes de la llegada de Jesús, declaró que esto pasaría. Él escribió, entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel, por piedra de tropiezo y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados.
De esto exactamente Pablo hablaba en Romanos cuando mencionaba que los judíos tropezarían debido a que consideraban su justicia el producto de sus obras. La suya se conoce como justicia propia. Jesús habló muchas veces de este tema. Por creerse buena gente o por seguir la ley, los judíos tropezaban frente al mensaje de Jesús, pues él les mostraba que no podían ser suficientemente buenos para Dios. Era por ello que despectivamente se preguntaban entre ellos, ¿qué puede saber un simple carpintero acerca de nada? Jesús regresaba a casa, pero con él, también otros judíos que le seguían fervientemente, ellos eran sus discípulos. Asumimos que para ellos, los discípulos de Cristo, el mensaje de Cristo era digno de ser escuchado y, Jesús el Maestro que vino de Nazaret, digno de ser seguido. ¿Quién se cree que es? Era la respuesta de los nazarenos. Oh, él tiene gente que le sigue. Es solo un carpintero. ¿Quién puede seguir a un simple carpintero? ¿Quién se cree que es para tener un grupo de seguidores y que le llamen rabino? ¿No es esto absurdo? ¿Quién se cree que es este Jesús? Es bueno también notar que ellos se refieren a él como el Hijo de María. En la cultura judía la manera respetuosa de referirse a alguien no era referirse a la madre sino al padre. Distinguirlo como Hijo de María era una forma despectiva de hablar de él. ¿Por qué se escandalizaban? ¿Era por algo que dijo o hizo? No. Ellos se escandalizaban por quién era. ¿Por qué le llaman Salvador? La gente a veces se ofende de la idea cristiana de que necesitan ser salvados pues, siguiendo la lógica del asunto, si necesitamos un Salvador, aceptamos que somos pecadores y eso era ofensivo entonces para algunos y ofensivo hoy para muchos. El pecado como Jesús lo expresó es inaceptable. Por eso, lo disfrazamos con otras palabras como error o debilidad. Pero nunca pecado. Jesús dijo que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa ellos se rehusaron a honrarlo. Se ofendieron de las implicaciones de aceptar su mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ellos se rehusaron a honrarlo como el Mesías, el Rey Supremo sobre Israel. No vamos a creer en este Jesús de ustedes, nos negamos a creer este mensaje de amor y perdón. No. No podemos aceptar el mensaje. Olvídense. Nuestra incredulidad limita lo que Cristo puede hacer en medio de nosotros. Interesantemente, ellos no percibían el problema. No pudieron considerar su incredulidad como una barrera para que el reino de los cielos se manifestara a su alrededor. Quizá algunos de ellos, en medio de su incredulidad esperaban que algo maravilloso sucediera, y al mismo tiempo que esperaban curiosamente dudaban que las historias de Galilea fueran tan asombrosas como la gente quería hacerlas parecer. El término escandalizarse define la actitud de poner una trampa para que otro se tropiece. Esta actitud de Nazaret asombraba a Jesús. Asombraba al Dios hombre. ¿Puedes imaginar eso? El Hijo de Dios se asombra de la incapacidad de algunos para recibir el mensaje del reino. ¿Cuán torpe puede ser una persona? ¿Cuántas cosas debe ver para acercarse al Señor?